CIA operando en Chihuahua, en territorio mexicano, dicen que sin permiso. Estados Unidos acusó a políticos de este país en funciones de estar traficando toda clase de porquerías a su territorio. Tienen allá a más de 92 capos mexicanos entregados por el mismo gobierno de México, soltando la sopa y negociando condenas. Pero también tienen al exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Otros países latinoamericanos, flojitos y cooperando. ¿Hechos aislados? Obvio no. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Qué alegría saludarles, soy Samuel Prieto y este es el nuevo estreno de Insólita Labs. Se llama El Mandato del Nos, que es el mandato de nosotros, los ciudadanos, quienes deberíamos tener el poder de decir no o sí a lo que digan y hagan los políticos de la ideología, partido o gobierno que sea, no al revés, y eso tenemos que dejárselos muy claro. Construyamos nuestro propio playbook ciudadano y dejemos de estar poniéndonos del lado de los izquierdosos o los derechosos, los chairos o los fachos. Ni un solo político de ningún signo merece ser seguido a ciegas. Ya es hora de poner orden, ¿no? Comencemos este espacio viendo al mundo de una manera más global para ver cómo todo se entrelaza. Eso es geopolítica y hoy tenemos a un expertazo en la materia, a quien ustedes conocen muy bien. Él es Óscar Morales, quien tiene muchas horas de vuelo analizando estos temas con mucho ojo crítico. Participen aquí mismo en los comentarios con sus puntos de vista, sus cuestionamientos, incluso sus anécdotas. Ya se la saben, estamos en YouTube con la corrección política que impone, pero también en Spotify donde todo va como es y las cosas como se llaman. Suscríbanse al canal y encuéntrenme también en mis redes sociales como El Factor Sam en X e Instagram. Exploremos entonces la geopolítica en este primer capítulo del Mandato del Nos. Nos dijeron que así son las cosas, que no hay alternativa, que el poder no se cuestiona. Pero la realidad no es un discurso. El desacuerdo también es un mandato. Decir no es empezar a pensar. Esto no es información, no es opinión, es análisis, sin concesiones. El mandato del nos. Óscar Morales, tú dices que no eres especialista en nada, sino aprendiz de muchas cosas, lo cual celebro porque yo soy exactamente igual. Pero vamos, este tema de la geopolítica que tú abordas continuamente en tu podcast, pues es bastante complejo y muy importante para entender las cosas también desde un punto de vista más global, ¿no? Sí, claro. Desde esa perspectiva, pues México está metido en muchos asuntos geopolíticos. El más actual es este caso de la acusación de Estados Unidos contra un ahora exgobernador, un presidente municipal, un subprocurador estatal y 6 funcionarios más pues por el delito de narcotráfico. Cosa inusitada, ¿no? Justamente en la relación México-Estados Unidos, a pesar de que es el tráfico de sustancias ilícitas, pues es una constante entre ambos países históricamente. Yo creo que no es tan raro ver el comportamiento que tiene Estados Unidos. Son alrededor de 10 personas las que están siendo llamadas, o al menos el término correcto que están utilizando para estas acusaciones, y sí creo que es muy importante decirlo tal cual, es una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió una detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos. Así es. No supuestamente con o por tener relación específicamente con miembros del cártel de Sinaloa y actualmente los famosos Chapitos, ¿no? Entre ellos, evidentemente, pues destaca Rocha Moya, ¿no? El ahora exgobernador de Sinaloa. Yo creo que hay que ir separando un poco el análisis de todo esto, porque como bien mencionas al principio en la presentación de esta charla, es muy complejo, ¿no? Sin duda. Yo separaría, o al menos así en mi análisis es, por un lado, Rocha. ¿Quién es Rocha? ¿No? Sinaloa per se. ¿De dónde viene esta acusación? ¿Por qué viene? ¿Y cuál es la finalidad real de esto? Yo creo que hay que irlo separando. No podemos dar la nota como comúnmente se hace de que Estados Unidos quiere a estos funcionarios
porque quiere combatir el... Si queremos entender el fondo, tenemos que entender cada parte, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, salvo tu mejor opinión, podremos abordar el tema de Rocha per se. ¿Quién es Rocha? ¿No? Pues evidentemente es un tipo indefendible. ¿Quién en su sano juicio podría defender a un tipo como Rocha? ¿No? Seguramente Estados Unidos tiene testimonios de relaciones que tiene o que tuvo en su momento con el cártel de Sinaloa. No me queda la menor duda, ¿no? Dentro de las acusaciones que presentan, sí presentan una lista de supuestos sobornos en donde viene el nombre y el de varios, con al lado de ahí vienen cantidades, ¿no?, de dinero, que supuestamente esto lo presenta Estados Unidos como una prueba. Cualquiera le podría decir, es una lista a mano, es como mis garabatos. Ujú. Puede ser, pero son listas que comúnmente se encuentran. Así lo encontraron, por ejemplo, en la detención del Chapo. Encontraron este tipo de listas, ¿no? Entonces, ok. El gobierno mexicano, la fiscalía dice, para que haya una extradición, tiene que cumplir ciertos protocolos, ¿no? Entre ellas, tienes que presentar pruebas que nosotros digamos, sabes que sí es cierto. Para el gobierno mexicano, las pruebas presentadas no son necesariamente tan contundentes como para hacer toda una operación de extradición. Estados Unidos evidentemente dice, ¿cómo crees? Tienes que cooperar más. Aquí la primera pregunta es, ¿México no ha cooperado lo suficiente? Recordemos, solo en el 2025 se han extraditado al menos 55 criminales de México hacia los Estados Unidos. Comúnmente escuchamos tanto de Estados Unidos como de México que hay acuerdos, que hay llamadas. Entonces pareciera que había cooperación, pero específicamente en este caso de Rocha, ahí se quedó. La instancia procesal, Oscar. Ujú. Siento que es importante tocarla justo en este Por punto supuesto, que tú planteas. Como bien comentaste al inicio de todo este gran análisis que estás haciendo, es una oficina que no es precisamente un tribunal, sino una oficina burocrática la que envía la solicitud de detención con fines de extradición para Rubén Rocha Moya y 9 coacusados. Así es. El Tratado de Extradición México-Estados Unidos, en el artículo 11, dice que cuando sucede este tipo de documentación en particular, las pruebas pueden presentarse dentro de los siguientes días, 60 días después de la detención con fines de extradición, para que haya el proceso en el que el juez mexicano pueda evaluar esas pruebas. Ujú. Entonces, de repente, este discurso oficial de que no me mandaste suficientes pruebas y eso, pues se cae un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque no han pasado, primero, la detención provisional y segundo, los 60 días que da el Aunque artículo en 11. realidad lo escuché directamente de Rosa María Alcalde, que ahora es la que se encarga de llevar este proceso legal, Ujú, porque recordemos que ya está en el gabinete, sí. y ella mencionaba, bueno, estamos esperando, no hay un límite de tiempo, como no se ha detenido, Ujú, no hay un límite de tiempo para que Estados Unidos Exacto. presente las pruebas. Así Una es. vez que lo detengamos, entonces sí hay ese plazo de 60 días. Ujú. Pero ahorita, como está la acusación, no hay un límite de tiempo. Entonces estamos esperando a que Estados Unidos nos entregue pues todas las pruebas. Entonces, ¿para qué son los 60 días? Pero eso ya es después, ya es cuando lo retienen. Exacto. No lo han detenido. Digamos que la fiscalía va a iniciar de forma paralela su propia investigación, Sí, sí. ¿no? Tiene que Entonces, hacerlo porque además tiene que así está en hacerlo. el tratado. Por supuesto, no, lo tiene que hacer incluso hasta sin contemplar el tratado con Estados Unidos. Es una cuestión de que México lo tiene que hacer, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención el timing político. ¿En qué momento llega esta acusación? Venga. ¿No? Porque ocurre, ¿qué te gusta? ¿Días o semanas después? Bueno, ni siquiera semanas, ¿no? De cuando se da a conocer que operadores o miembros de la CIA, pues supuestamente se accidentan en Chihuahua, pierden la vida y se vuelve un escándalo. Y pone en evidencia que existen operaciones encubiertas por parte de la agencia de los Estados Unidos, la CIA, en México, ¿no?
Me parece que ahí ya hay una traición de los Estados Unidos, porque se supone que deben de estar en mutuo acuerdo el gobierno federal. Y aquí pareciera que Estados Unidos no pactó nada con el gobierno federal, o al menos esa es la versión del gobierno de México, ¿no? Pero, pues se sale a la luz entonces el personaje de Maru Campos, que yo creo que es, sí, explícanos qué ocurrió. Yo creo que cualquiera en su sano juicio pues, preguntaría, oye, ¿qué está pasando? Sin duda alguna hay que hacer esa pregunta y en esta misma conversación seguramente la haremos de maneras muy contundentes y variadas. Pero te preguntaría entonces de entrada a partir de la relación de ambos hechos. ¿De verdad Estados Unidos necesitaría una caja rusa como la acusación contra Rocha Moya y 9 personas más para desviar la atención de que haya 2 agentes de la CIA en Chihuahua cuando ha habido agentes de la CIA en México toda la vida? Yo creo que ese es el escándalo, realmente, porque te pone en evidencia que Estados Unidos opera en México, y no nada más en México, hablamos de toda la región y podemos hablar hasta incluso a nivel mundial. Así es. Opera de forma encubierta donde quiere, y la pregunta aquí es, ¿para qué? ¿Por qué estaría operando? ¿Qué es lo que busca Estados Unidos con ese tipo de operaciones ilegales? Aunque para ellos, bajo su marco jurídico, porque ellos ya catalogaron a los cárteles como organizaciones terroristas y eso les da, bajo su propia lógica, pues carta abierta para poder operar en donde quieran, ¿no? Extraterritorialidad. Con total impunidad, porque esa es la verdad. Así es. Entonces, yo creo que aquí surge el cuestionamiento de, ok, ya sé que operas y quizás no es la primera vez, pero ¿para qué? ¿Con qué fin? Yo creo que aquí poco a poco empiezan a surgirnos preguntas y posteriormente nos enteramos de que había operaciones, o sea, es más, la CIA tenía todo un piso dentro de un edificio para hacer sus operaciones, o sea, estaban instalados. ¿Cómo crees? Y eso ¿Cómo es lo que crees sabemos. que no? Insisto con la pregunta. Y desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del poder, repito mi pregunta. ¿Necesita Estados Unidos una cortina de humo tan como la de Rocha Moya como para tapar la operación encubierta de agentes de la CIA cuando los ha habido toda la vida? No creo que sea una cortina de humo. Yo creo ¿Están que relacionados? Sí, yo creo que es un golpe directo. Yo creo que es un golpe. Tu análisis. Yo creo que el hecho de las acusaciones en contra de Rocha, que repito, Rocha es indefendible, ¿eh? No lo voy a defender. Creo que es un tipo que yo no metería las manos al fuego por él. Pero creo que a raíz de esta puesta en evidencia a la agencia de los Estados Unidos, ya me pusiste en evidencia, ahora yo te voy a poner a ti en evidencia. Es un golpe. Es un golpe claro al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y no nada más a Claudia Sheinbaum, al proyecto de la 4T. Pero es que este no ha sido el único. Lo del Mayo Zambada también fue un golpe. Sobre todo en el timing político. Es cuando va terminando Andrés Manuel López Obrador y viene Claudia Sheinbaum. Fue un golpe directo a los 2 mandatarios más defendidos y con mayor respaldo popular. Sobre todo, y yo creo que este tipo de golpes son también una venganza en contra de la 4T. Porque recordemos, y nos vamos todavía más atrás, Andrés Manuel López Obrador, una de las primeras acciones que hizo fue sacar a agentes, tanto de la DEA como de la CIA, de México. ¿Tú te imaginas a un mandatario haciendo eso, al menos en Latinoamérica?
por menos de eso te... Recordemos todo el Plan Cóndor, en donde había incursiones de la propia CIA entrenando a grupos paramilitares. ¿Qué gobierno se atrevió? No, antes que eso ya te metieron un... Ahí tenemos la prueba, ¿no? Sí, claro. En Chile. Bueno, y todas las dictaduras En que todas las vinieron, dictaduras ¿no? Todas. latinoamericanas. ¿Qué gobierno? Y sobre todo en la actualidad, ¿qué gobierno se iba a atrever a decir, ya no más, ya no van a operar más? Yo creo que se la tenían guardada. Pero ¿por qué tendría entonces que hacer la reacción un me das o un me quitas te quito, siendo que el poderío da para más? Yo creo que a Estados Unidos no le han salido bien las cosas. Ahí tenemos Irán, por ejemplo, ¿no? Que tuvieron que regresar con la cola entre las patas porque no pudieron contra Irán. Y yo creo que México ha sido algo muy similar. Estados Unidos, como bien lo mencionas, operaba a placer en México, ¿no? Incluso nos podemos ir desde la Guerra Sucia. Operaba a placer, tenía presidentes bajo la nómina de la CIA. Así es. Perfectamente acomodado todo el sistema. El Tratado de Libre Comercio del 94 con Salinas de Gortari fue la entrega total del territorio mexicano. Éramos colonia de los Estados Unidos, ¿no? La guerra, la falsa guerra contra... fue la entrega no solamente del territorio, fue también el exterminio de todos los opositores. Y se le entregó el país no solamente a los intereses de los Estados Unidos, sino a las transnacionales. Yo creo que en realidad es un asunto que tiene que ver mucho más con los recursos. Pero, ¿en qué momento llega un gobernador o un gobernante, un presidente a decir, se acabó? Y empieza con un discurso de soberanía, de soberanía, de soberanía, de soberanía. Un país soberano es automáticamente enemigo de los Estados Unidos. Y más teniendo frontera con la propia Unión Americana. Y más en el momento histórico en el que se encuentran los Estados Unidos. Estados Unidos también está en crisis. En crisis energética, crisis social. Donald Trump, no sé, a lo mejor tú tendrás quizás mejor el dato, pero sin temor a equivocarme, es de los presidentes o quizás el presidente con menor aprobación popular en este momento en la historia. ¿No? Y a ver si llegan a noviembre. Y a ver cómo llegan. ¿No? Entonces, yo creo que en gran medida Donald Trump, y ni siquiera es Donald Trump. Donald Trump es un instrumento. Estados Unidos está gobernado por los lobbies, por el lobby armamentista, por el lobby alimenticio, ahora más reciente, el lobby tecnológico, ¿no? Y creo que en gran medida tienes que empezar a alinear a los países también, porque tus grandes adversarios históricos, llámese Rusia, llámese China, están creciendo. Sin duda alguna. Ahora, no quisiera ser tan reduccionista como para pensar que entonces se trata de la lucha de la izquierda mexicana que ahora gobierna este país en contra del imperialismo capitalista y horrendo que tiene Estados Unidos. Pero a ver, hablemos un poco de soberanía, porque al parecer ese es el discurso. Nuestra soberanía al traer agentes de la CIA y meterlos en un gobierno estatal para hacer quién sabe qué clase de operaciones. Y estamos en nuestra soberanía porque quieren llevarse a un gobernante, que bueno, ahora ya no lo es, pero pues como no nos dan pruebas, no se los entregamos. A ver, esa misma soberanía dice que México importa de Texas el 75% del gas natural que utiliza todo el país y el 76% de ese gas natural se usa para producir el 60% de toda la electricidad que utiliza México para poder ser productivo, para sus industrias, para sus hospitales, para sus hogares, etc. Sí. Lo cual significaría que la soberanía se acabaría apagando un switch, ¿no? El del gas natural. Soberanía alimentaria. El 44% de los alimentos son lo único que produce México. El resto lo tiene que importar. Y en maíz importa el 90% de los Estados Unidos, particularmente porque además
está la cuestión del berrinche, yo por lo menos así lo veo, tú me dirás tu punto de vista, del anterior presidente López Obrador de que el maíz amarillo y transgénico aquí está prohibido cultivarlo. Entonces, todo ese maíz se importa porque es el que se usa para forraje. Darle maíz blanco a un animal de cría y de engorda, pues es absolutamente absurdo por cuestiones de costos. En comercio exterior, el 80% de nuestras exportaciones van directo a Estados Unidos. Comparemos. Canadá recibe el 3% y China el 1.5%. Dependemos de Estados Unidos. ¿Cuál soberanía? No hay soberanía completa, por supuesto que no. Y claramente es un discurso romántico, si tú quieres. Pero yo creo que empieza a impregnar una idea de soberanía. Y yo creo que por ahí se empieza. En 7 años, ¿tú crees que puedes lograr la independencia energética? Yo creo que es tirándole a lo imposible. Sobre todo porque seguramente tienes muchos acuerdos que no tienes para dónde moverte. Es por eso que yo hacía un énfasis en el Tratado de Libre Comercio del 94. Ahí fue el momento en el que México se entregó completa. Posteriormente vino el Plan México, o yo le llamo el Plan contra México. Algunos tendrán una diferente opinión, pero es ese modelo que nos hace dependientes del imperio. No hay de otra. Pero cuando tú empiezas a impregnar la idea de que es posible cambiar, puede ser, porque también hay una guerra ideológica en esto. Claro. ¿No? O sea, de hecho es esencialmente ideológica. Por supuesto. Y yo creo que es necesaria, en gran parte sí. ¿Por qué Estados Unidos quiere acabar con Cuba? ¿Qué tiene Cuba? Recursos, el enemigo del comunismo, ¿no? Que el comunismo ni existe. No existe. No existe. Siempre ha sido una idea. Pero tú tienes que tener un enemigo. ¿Pero qué tiene Cuba? Es la cuestión ideológica. Es someter a un país. Es la cuestión dogmática. Yo tengo que demostrarle a los países que no se pueden salir de mi frontera o de mi sometimiento. Lleva 6 décadas Cuba salida de esa órbita, ¿no? Y ve cómo le va. Ahora. Es un ejemplo. Sí, claro. Pero entremos un poquito en el ejemplo. Desde mi perspectiva, y esa es una provocación, la pongo sobre la mesa. Tal vez Estados Unidos sea un país imperialista desde todos los puntos de vista. No tal vez, lo es. Desde todos los puntos de vista. Desde todos. Cuba también. Te lo explico. Estados Unidos es imperialista porque uno de los ingredientes que tiene para hacerlo es ser un imperio, ¿no? Cuba no es un imperio, pero sí es muy imperialista. Las grandes guerrillas centroamericanas fueron financiadas por Cuba y entrenadas desde ahí. La revolución bolivariana que llevó a Venezuela a la hecatombe que ahora vive fue fraguada desde Cuba en el foro de Sao Paulo, cuando vieron que Lula da Silva no era suficiente como para poder tener el potencial que sí tenía Hugo Chávez en Venezuela. Muchas de las guerrillas, incluso en África, son entrenadas y financiadas también en Cuba. Es decir, que si se trata de llevar una ideología al mundo, Cuba es una campeona, ¿eh? Pero hablemos de cuestiones materiales. Los contras en El Salvador fueron creados por Estados Unidos. Sí, claro. ¿No? Y de ahí nos vamos a todos los grupos paramilitares que hicieron y sometieron golpes de Estado que llevaron a miles de personas, aunque ahorita por ahí Argentina diga que no fueron tantos, ¿no? No, fueron Chile, muchísimos más. Digan, no es cierto. También esta guerra por cambiar la narrativa histórica es parte de esta batalla, ¿no? Pero tú mencionabas, Cuba se salió. No entró en el juego quizás de Estados Unidos o en esa dominación. Eso lo iba a pagar y lo está pagando muy caro. Claro. Hablemos de México. México siempre sometido. Siempre, toda la vida. Pero ¿por qué Cuba está tan sometida por Estados Unidos? A ver, es una reflexión que también provoca. Ese es un gran estereotipo que se repite continuamente generación tras generación. Cuba está en la miseria por el bloqueo de Estados Unidos. En gran medida. Ok. Manejémonos dentro de esa medida. Primero, Estados Unidos, pues obviamente iba a bloquear porque lo primero que hizo el régimen de Fidel Castro cuando llegó y se convirtió en comunista, bueno, por ponerle una etiqueta,
pues fue expropiar empresas estadounidenses y Sí. las estadounidenses pues dijeron, bueno, pues te tengo que bloquear, ¿no? Claro, no era tan simple. Como bien dices, mucho del discurso es ideológico y tiene que ver con poder político. Sí. Pero si el comunismo de Cuba, o ponle la etiqueta que gustes, porque en efecto comunismo como tal nunca ha habido, Nunca ha habido. porque el poderío ideológico y político de Cuba no le permite sobrevivir por sí misma y sus aliados, haciendo de lado el bloqueo estadounidense. Tienes un contexto muy diferente. De entrada es un contexto isleño. De entrada. Entonces... Lo es para Estados Unidos y para los aliados de Cuba. Sí, por supuesto. Entonces el contexto de Cuba es un contexto isleño. Estás muy lejos de tus posibles aliados. O sea, tu posición geográfica no te beneficia en lo más mínimo. Estás más cerca de Estados Unidos que de cualquier otro lugar. Entonces, creo que el contexto de Cuba es de lo peor. Es claro. Es de lo peor en el contexto de Cuba. Claro. Pero hablo y un de poco que... el nuestro también, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que el contexto mexicano es muy distinto. No podemos comparar tanto en territorio como en población. No, en cercanía. Ajá, sí. En Entonces, cercanía. creo que es muy complicado. Pero volviendo al tema de el imperialismo norteamericano, el imperialismo estadounidense siempre ha estado. Y no llamemos imperialista. Es un país imperialista. Lo es. Sí, claro. O sea, y entiéndase imperialismo como el dominación absoluta casi. Hegemonía sobre las demás naciones. Sí. No puedes tú permitir que uno de tus chiquillos se salga del huacal. No puedes. Porque si empieza uno, empieza el otro. Y empieza el otro. Entonces tú tienes que empezar a crear narrativas para crearte enemigos y poder someterlos. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo creado por Estados Unidos y un Jalisco Nueva Generación? Casi ninguna. No hay ninguna diferencia. Ambos fueron creados. Ambos son financiados. Ambos son entrenados. Ambos son armados. Y ambos son enemigos de los Estados Unidos. Nada más que aquí le pusieron el... Y allá son grupos que hoy terminan siendo lo mismo. Y que son la amenaza a los Estados Unidos. Y entonces, cuando son una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, tengo yo carta abierta para poder intervenir en cualquier país. ¿Por qué no llamamos narcopresidente a Noboa? ¿Por qué de repente Juan Orlando Hernández, el ahora en Honduras, él fue capturado por los Estados Unidos, hoy absuelto? O sea, ¿cómo es eso? Pues es que el narcotráfico en realidad y estos cárteles no son el sistema, forman parte del sistema. Sí, claro, sin duda. Son un brazo. Son el brazo, algunos lo llaman y que he platicado con ellos, son el brazo armado del capitalismo. Y sí, son los que te permiten desestabilizar un país. Son los que te permiten la ingobernabilidad de una región para poder intervenir. Son la justificación perfecta. Entonces, explícame la lógica, porque no tanto por el asunto de verlo desde el punto de vista de una discusión entre un tipo de político y otro, sino desde el punto de vista de tratar de entender como población mexicana en dónde estamos parados. Ok. A ver, si los de la son un brazo político del capitalismo, particularmente el estadounidense, lo cual no cuestiono, no del todo necesariamente, pero entonces, ¿por qué resulta que ahora hay que ir contra ellos desde una perspectiva tan directa? ¿La guerra contra el narco te refieres? Y la campaña estadounidense. ¿Tú crees que... Es que la guerra contra el narco siempre ha existido, Sí, siempre. ¿no? Pero no es una guerra contra el narco, esa es la gran mentira. No es una guerra contra el narco, porque el narco forma parte esencial del sistema. En realidad, es una guerra de exterminio.
de las poblaciones. Entiéndase que al ser un brazo armado del capitalismo, el capitalismo es un sistema. Un sistema político, un sistema empresarial, es un sistema también armamentista. Sí, claro. ¿No? Te voy a dar un caso, un ejemplo perfecto. Fue en Michoacán, la minera Ternium, que pretendía extraer hierro. Esto fue por ahí del 2011. ¿No? Estábamos en plena guerra contra el... ¿no? O la falsa guerra contra el... Esta empresa quiere entrar a una región en Michoacán para poder extraer los minerales. ¿No? Que es una tierra muy caliente. ¿Qué pasa? Pues la población no quiere. Eso es algo común denominador que ocurre. La población no quería. ¿Qué hace la minera Ternium? Y esto está documentado. Contrata los servicios de los caballeros templarios, los servicios de seguridad, para poder ir desplazando a la gente. ¿Cómo lo hacen? A través del miedo. Empiezan las camionetas. Después, si la gente no reacciona, empiezan los levantones, empieza el cobro de piso. Es gobernar a través del miedo. Hasta que finalmente, o los que se fueron, o los pocos que se quedan más bien, los matan. Por eso empezábamos a descubrir o a ver los masivos. Y casualmente, pocos meses después, ya tenías a la minera instalada. Si tú agarras un mapa de la República Mexicana y pones las zonas más violentas del país, en todas hay proyectos mineros. Lo cual te hace ver que en realidad la violencia o los son un instrumento perfecto para la extracción de recursos, para dominar regiones completas, para eliminar a las personas que se oponen. Por eso yo digo que la guerra contra el es una guerra de exterminio social, porque además ataca directamente a los más pobres. Esas son las mayores víctimas, los más pobres, que no tienen cómo defenderse. Entonces, aquí el imperialismo es eso. No solamente es la dominación política, la subordinación política, es también la extracción de tus recursos. Por supuesto. Y hoy en día, Estados Unidos tiene una crisis energética. Lo que ocurrió en Venezuela no es nada más porque Estados Unidos quería devolverle la democracia a Venezuela. No. De hecho, ellos siempre dijeron que ese no era el objetivo. Marco Rubio lo dijo. No podemos permitir que la mayor reserva de petróleo del mundo esté en manos de nuestros adversarios. Así es. ¿Qué más? Nada más que en México no lo dicen. Claro, el contexto mexicano, México-Estados Unidos es muy distinto. Tú hablabas de la dependencia que tenemos hacia ellos, pero ellos también dependen en gran medida de nosotros. Somos la puerta al sur. Además, somos un país muy grande y somos una influencia muy importante para otras potencias, al menos de la región, Brasil y Colombia. Si Estados Unidos pierde México, pierde la región. Es por eso que hay una presión inmensa. Yo nunca había visto una presión tan fuerte del gobierno de Estados Unidos sobre México. Y es una presión no nada más de parte de los departamentos de justicia o las oficinas. Es una presión mediática a través de los medios. Hay una teoría de geopolítica que dice que el mundo está avanzando nuevamente hacia una bipolaridad. Ok. Y hablan particularmente de que estaría pactándose, eso es algo que incluso te preguntaría como parte de tu análisis, en que la parte occidental del mundo estuviese dominada nuevamente por Estados Unidos como lo estuvo en el siglo XX, y la nueva potencia en la parte oriental no sería Rusia sino China, que pues evidentemente está creciendo a pasos agigantados, claro, y con la que ahora es la guerra comercial con Estados Unidos.
Rusia está un poco hecha a un lado con su conflictito con Ucrania y ese tipo de cuestiones, pero la gran guerra comercialmente hablando o en términos de poder económico es con China, ¿no? Sí. Entonces, viendo desde esa perspectiva, el escudo que pretende instalar Estados Unidos, particularmente el gobierno de Donald Trump, en Alaska, es parte de todo un escudo que pretendería que todas estas ideologías que tienen vestigios de comunismo o de colectivismo de algún tipo, pues fueran erradicadas, ¿no? De ahí un poco también la invasión a Venezuela, el asunto de que ahora se favorece mucho a los gobernantes de derecha como Javier Milei, como el de Salvador Bukele, etcétera. ¿Esa película está filmándose? Yo creo que sí hay diferentes bloques. No estoy seguro si hacerlos tan tangibles así, porque, por ejemplo, yo creo que Estados Unidos nunca ha dejado de dominar. Sobre todo cuando vino este ataque de falsa bandera que fueron las Torres Gemelas. Sí. A partir de ahí hubo un antes y un después. Porque es cuando Estados Unidos instala en la narrativa que el enemigo es el terrorismo. Y eso le permite operar de forma global, ¿no? Es que ya no había comunistas, tenía que haber un enemigo. Claro, por supuesto. O sea, aquí cuando tienes que creer, tienes que tenerte un enemigo. El gran problema de un imperio es que si no tiene un enemigo, no es un imperio. Exactamente, es eso. Entonces, cuando tienes este pretexto, empiezas tu dominación y además avalado, porque seguramente tú lo recordarás, cuando viene la invasión a Irak, había una fuerte aprobación de la población de los Estados Unidos a la invasión. Sí. Había un respaldo popular muy fuerte, que yo creo en gran medida que la mayor fortaleza de un gobierno es su respaldo popular. En gran medida es eso. Había un fuerte respaldo popular hacia los Bush. Sí, claro. ¿No? Avalado completamente. No era es que como iban en la a época. desquitar a los Estados Unidos de... Sí, no era como en Vietnam, por ejemplo, ¿no? Que había protestas masivas en contra de la invasión estadounidense. No, aquí había un fuerte respaldo. Y prácticamente todo se fue acomodando para que Estados Unidos volviera a ser el hegemónico. Bueno, volviera entre comillas, porque ya lo era. Pero ahora tenía la justificación perfecta para poder rearmarse, para poder tener de aliados y como perritos falderos a la OTAN, ¿no? Y poder empezar a tener países satélite, ¿no? Que no hemos abordado el tema de Israel, que es un país que está ejerciendo ese imperialismo en aquellos lugares. Pero tú ya tenías prácticamente el respaldo popular, la validación y tenías el acuerdo de todos los países. Creo que ahora se ha ido cambiando. Totalmente. Ahora los países miembros de la OTAN, particularmente están tambaleándose. Los europeos, están tambaleándose. Están tambaleándose y además no le están siguiendo el juego a Donald Trump en el sentido de yo te cuido el estrecho de Hormuz y yo te compro tu guerrita, ¿no? Ya se están cuestionando, ¿no? Y vemos a Italia. Así es. Diciendo, no, yo ya no. De repente Francia empieza a tambalearse. Ha habido movimientos que creo que ese es uno de las grandes torpezas que está cometiendo Estados Unidos. Tener tantos frentes abiertos. No puedes tener tantos frentes abiertos. Ahí ve lo que pasó con Irán. Ve lo que está pasando con Ucrania. Ve lo que está pasando con México. Yo creo que Estados Unidos pensó que México iba a ser más sencillo. Pensó que iba a ceder mucho más rápido. Por eso creo yo que no se enfocó en otros frentes. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con Ucrania? O sea, a Ucrania lo aventaron. Ucrania yo creo que fue un escenario de prueba para posteriormente empezar a utilizar esos métodos en otros países. Y también para entrenar soldados. Más bien, mercenarios. Es una guerra de mercenarios. Fíjate que en Michoacán, en 2025,
hubo una serie de videos que circularon en las redes sociales del Jalisco Nueva Generación Ujú. utilizando drones, Sí. ¿no? Si tú te fijas en los videos, están tipos colombianos vestidos de militar Ujú. y tienen el parche de Ucrania. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo es que el Jalisco Nueva Generación los recluta? ¿A través de quién? Eso tiene que ser a través de agencias. Yo no descarto, y sin temor a equivocarme, lo digo, que la CIA esté involucrada en esa repartición y ese despliegue también de mercenarios. Porque las guerras son con mercenarios, tú lo sabes. Una guerra es muy costosa y sobre todo tan lejos. Son soldados mercenarios latinoamericanos que ahora aparecen entrenando al Jalisco Nueva Generación. Y ahí podemos entrar al tema de las armas. Tú mencionabas que históricamente Estados Unidos ha intervenido en México y opera en México. Toda la vida lo ha hecho. Bueno, a través de las armas es una intervención que las armas norteamericanas sean el principal arsenal, hasta un 80% de las que se utilizan o que han sido decomisadas de parte de los que vienen de fabricantes de los Estados Unidos. Ese es un tipo de intervención. Bueno, Porfirio Díaz, por ejemplo, negó las concesiones de varias empresas y de varias industrias extractivas al embajador de Estados Unidos en ese entonces, y a los pocos meses empezó la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, cuando tú te niegas a ceder ciertas cosas, ahí tienes el ejemplo perfecto, Ujú. ¿no? Cuando tú te niegas, ¿cómo crees? Viene el embate estadounidense con todo. Ahora, yo creo que sí, las cosas han ido cambiando. Creo que Estados Unidos subestima muchas veces a los pueblos. Subestimó a Irán. ¿Tú crees que el conflicto de Irán ya está resuelto a favor de Irán? Yo creo que en una guerra nadie gana. O sea, no creo que sea un ganador y un perdedor per se. Pero sí creo que no salió como Estados Unidos esperaba. Por lo regular, las operaciones estadounidenses fuera del contexto de los Estados Unidos son muy rápidas. Ujú. Venezuela. En horas. Fue... Bueno, es que Venezuela no rápido. fue una invasión militar, Sí, claro que lo fue fue. una extracción. Fue- y fue, Extracción, secuestro, pero ya. sí hubo, son importantes también las palabras, Ujú. pero hubo una incursión dentro, Ujú. ¿no? Con Fast, un topo, con... sí, pero sí, sí, claro. fue inmediata. Sí. Yo creo que en Estados Unidos, bueno, fuera de Estados Unidos, yo creo que pensaron que iba a ser igual. Subestimaron completamente a los iraníes. Porque los iraníes entendieron una cosa. Nunca dejaron de ver a Estados Unidos como una amenaza. Y se prepararon para ello. Ujú. Teniendo además tan cerca a Israel. Sabían que tarde o temprano ellos eran los siguientes. Que creo que ese es el gran error que Latinoamérica no ha entendido. O nos unimos y luchamos juntos, o nos matamos por separado. Y creo que eso es en lo que ha fallado en gran medida muchos gobiernos latinoamericanos. No han entendido que el enemigo está en el norte. ¿Está muy claro que el enemigo está en el norte? Por supuesto. Por supuesto que sí. Y siempre ha estado en el norte. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Sí, pero eso, tener intereses y tener enemigos es algo distinto. A esto me refiero. Mm. ¿Es Estados Unidos nuestro enemigo porque no nos gusta el imperialismo? ¿O es Estados Unidos nuestro enemigo porque realmente la naturaleza indica que tiene que serlo? Ok, Estados Unidos es nuestro enemigo porque ellos así nos ven. Para Estados Unidos, Ellos nos ven como su patio trasero. ¿te parece poco? Para Estados Unidos somos los paria. ¿Sí? Sí, por supuesto. Estados Unidos, ¿cuál es la historia de Estados Unidos? ¿Cómo se crea Estados Unidos? Está manchado de sangre. Sí, claro. Con un Sí. o con muchos.
Estados Unidos Todos siempre... horrendos, todos. Todos, Ujú. todos. O sea, estoy leyendo este libro que se llama Colón y otros caníbales, Ujú. ¿no? Y justamente habla del imperialismo como una enfermedad que es de saqueo, de quedarse con tu tierra, de quedarse, no solamente, el concepto de caníbal nosotros lo entendemos como comerte a una persona, Ujú. ¿no? El concepto de caníbal aquí es no solamente te domino, es me quedo con todo tu ser, hasta con tu espíritu, Ujú. ¿no? Entonces, hoy en día lo estamos viendo en Gaza. Es un exterminio total. Y no nada más es un exterminio de las personas. Es un historicidio. Es un memoricidio. Porque lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cisjordania, de que están tumbando las casas y destruyendo para edificar después porque quieren hacer una especie de Dubái, ¿no? Porque ya hasta se lo repartieron, Sí, sí. como en su momento se repartieron África. Pero volviendo al tema de Estados Unidos ve al sur global más peor que su patio trasero, como un estorbo. A Estados Unidos le estorbamos. Por eso ha estado operando bajo su propia lógica, porque quizás tú y yo tenemos un poco de humanismo y decimos, oye, es malo, Ujú. pero ellos podrían decirte, es que es necesario matar. Ellos lo pueden justificar. Los latinoamericanos tenemos un poquito de más humanismo que el anglosajón. Sin duda alguna. Sin embargo, tengo una serie de matices que me gustaría plantear. Ok. Primero, la particularidad de que los países latinoamericanos, incluido México, por supuesto, tengan una especie de ADN de izquierda, de ADN colectivista, pues de repente nos lleva a suponer que entonces los imperialistas capitalistas son nuestros enemigos. Y te hago un repaso histórico muy rápido. La Revolución Mexicana no tenía caudillos per se unidos, sino que incluso entre ellos mismos estaban en conflicto. Así que cuando todo esto empezó a institucionalizarse, después de que terminó la revolución y empezó el partido que la institucionalizó, pues buena parte de todos esos gobernantes básicamente constituyeron un partido de centro izquierda. Ok. De hecho, el más representativo de la época postrevolucionaria, que es el general Lázaro Cárdenas, se decía socialista, ¿no? Incluso impulsó en la Constitución que la educación tenía que ser socialista. Así lo decía el artículo 3 de la Constitución del 17, reformada para el gobierno de Lázaro Cárdenas. Hizo el reparto agrario mexicano calcado del reparto agrario que habían hecho los soviéticos ya en Rusia. Es exactamente igualito. Es comparable en documentos inclusive, ¿no? Se trataba de la colectivización del campo, quitar las haciendas porfiristas, quitar todos esos latifundios y darle la propiedad social a los campesinos mexicanos a través de repartirles pedacitos de tierra y que cada uno hiciera con él lo que quisiera, gustar y mandara, aunque eso comprobó que después los llevó a la miseria. Pero bueno, de eso podemos hablar más adelante en la secuencia. Llega después todo el asunto de la necesidad de hacernos soberanos, y así como Estados Unidos tiene como signo de soberanía el poseer armas en casa, en México se nos ocurrió, a través del gobierno del mismo Lázaro Cárdenas, suponer que el gran signo de la soberanía mexicana es el petróleo. Y entonces, adiós Standard Oil, adiós Rockefeller, adiós todos estos, se van derechito y sin escalas al lugar de donde vinieron y les expropiamos el petróleo. El pueblo mexicano se volcó al Zócalo a llevar lo más que pudo para contribuir justamente a pagar esa gran expropiación. ¿Qué hizo Estados Unidos? Lo que le hizo a Cuba, lo que le hizo a Venezuela, lo que hizo a muchos. Bloqueo. No te compro una gota de petróleo y quito mis inversiones y estás apestado. ¿A quién le vendió petróleo Lázaro Cárdenas? A los señores alemanes, es decir, al régimen nazi. Está documentado. ¿A quién más le vendió petróleo? A los señores italianos, es decir, al señor Mussolini, el de los fachos que les dicen ahora, ¿no? Los fascistas. Resulta que eran los malos de la película porque un año después los alemanes invaden Polonia e inicia la Segunda Guerra Mundial.
porque buena parte de por qué nos compraban tanto petróleo era porque estaban organizando justamente toda su industria militar para poder dominar Europa. Llega al final de 1939 y Estados Unidos dice, creo que no. Creo que ya te levanto el embargo, sí, véndeme tu petróleo, ya no se lo vendes a los alemanes y ahí vamos viendo, ¿no? Incluso después pasa que los alemanes la riegan, hunden un barco mexicano y entonces ahí va el escuadrón. Sí. ¿No? Entonces uno ya en contra de los alemanes. Pero ¿a qué voy con todo esto? A que al final del día todo ese ADN colectivista que han tenido todos los gobiernos mexicanos, porque hasta el PRI tenía mucho ADN comunista, fue tolerado. Porque el colectivismo de hoy, si no quieres llamarlo comunismo, está bien, ellos mismos no lo dicen así, pero esa izquierda tan furiosa, tan radical que hoy gobierna este país, ¿por qué no está tan tolerada por Estados Unidos? No estamos en un gobierno autoritario de izquierda radical. Ojalá. Yo no dije autoritario, dije rabioso, dije molesto. Radical. No, ojalá. Ojalá. No, yo creo que si te refieres al gobierno de la 4T, no creo que no. Es un gobierno que sigue siendo un gobierno capitalista neoliberal. Por supuesto que lo sigue siendo. Nada más que tiene quizás una visión más social. Visión más social. Sí. Pero no es para nada radical. Una visión más social es aquella en donde ocasionas que la Suprema Corte de Justicia, a través de un subterfugio democratoide, termine dominado por ti y que ahora la unidad de inteligencia financiera pueda, con la simple sospecha o porque se le dio la gana al titular, congelarte tus cuentas. El hecho de que ahora tengas que tener bien fiscalizado tu teléfono celular, ¿eso es social? ¿Eso no es autoritario? Porque eso es capital. Eso es capital. ¿Pero es social? ¿A poco? Bueno, la visión social me refiero a que cambió un poco y es la repartición, la redistribución de la riqueza, todo el tema de los programas sociales. O sea, voltear a ver quizás a ese tipo de social me refiero. Ok. Pero a darle dinerito a la gente. Bueno, enfocarse en mejorar las condiciones materiales de la gente. El gran problema está en que sí sabes que la 4T, en los 7 años que lleva, duplicó la deuda del país, ¿no? Bueno, para pero también eso, comparado, ¿no? O sea, también hay que comparar datos de inflación, también hay que comparar datos de los ingresos que hoy ya se tienen. ¿Y qué no eso lo ocasiona la política monetaria y la política fiscal? Ojalá cambiaran la política fiscal. Ojalá se le cobrara más impuestos a los ricos. Es que ya no se trata de una batalla, o al menos desde mi cosmovisión así lo veo. ¿No? Yo no hablo por el gobierno. No. Yo hablo por mí. Ni yo asumo que lo estés haciendo. Es una conversación entre cuates. Yo creo que ya no es una batalla izquierdas y derechas. Es una batalla de arriba contra los de abajo y de los de abajo contra los de arriba. Ay, el Así discurso marxista. Lucha de clases. Es una lucha, por supuesto, y siempre ha sido una lucha de clases. Tú y yo somos clase trabajadora. Claro. Nos guste o no. Nos guste o no. No, a mucha honra, ¿no? Claro, por supuesto. Y las luchas que hemos ido ganando como clase trabajadora, esas pequeñas victorias, pues son pequeñas. En gran medida han sido porque los de arriba las aceptan. Y porque los de arriba dicen, bueno, ok. La política de bienestar ni siquiera fue creada en México. La creó Estados Unidos. No, el estado del bienestar llegó a Europa después de la Segunda Guerra. Ajá, después de la Segunda Guerra. Estados Unidos. Exactamente. Entonces, por eso te digo, ojalá fuéramos radicales. El Poder Judicial, dices, tomado por el poder. Pues, ¿cuándo no ha sido tomado por el poder? Yo no digo eso. Lo que yo digo es que ellos dicen que son diferentes. ¿Y pues, dónde está la diferencia? Porque vivimos bajo el mismo sistema. El sistema sigue siendo el mismo. Es los de abajo contra los de arriba. Esa es. Es porque cuando finaliza la Revolución Francesa, empieza el concepto de la derecha y de la izquierda. Sí, a la derecha los burgueses y a la izquierda pues era la clase trabajadora. Pero había unos más a la izquierda. La revolución de los iguales. Sí. ¿No? Pero ¿qué pasó con los líderes de la revolución de los iguales? Ahí nos dimos cuenta que, bueno,
esa revolución no iba. Fantástica tu comparación. ¿Quién los Sí, la revolución... Robespierre. Robespierre fue el primer izquierdista de la historia. Las mismas revoluciones han traicionado a los que llevan a cabo las revoluciones. Por eso digo que la batalla no se en la historia, Por eso digo que la batalla no se fue acaba. tal vez uno de los gobernantes más sanguinarios del mundo. Por eso digo, pero era menos sanguinario. Pues que a mí no me gusta comparar entre sanguinarios, porque hablamos de las carnicerías que eran las monarquías. No acabamos nunca. No acabamos nunca. A lo que me refiero es a que el primer izquierdista de la historia pues traicionó a su propia izquierda. ¿Tú crees que fue el primer izquierdista de la historia? Pues considerando esta composición que tú hablas del Congreso francés, de donde salió el concepto, hablo ahí por supuesto que sí. Yo hablo como punto de partida, pero en realidad estas ideas ya venían desde mucho antes, que era la explotación. O sea, la gente tenía que vivir en las fábricas. Aquí en nuestro país, el colonialismo. En las minas trabajaban niños desde los 12 años. ¿No? ¿Tú crees que no hubo alguien que dijo, oye, esto es un poco injusto? Sí. Ahí empieza y si quieres tú ponerle la etiqueta de izquierda, está bien. Yo le pongo una etiqueta también de justicia social. La justicia social es un gran concepto de izquierda, es lo mismo. Sí, ok. Si lo quieres catalogar de algún... Pero ¿no se trata de eso? Sí, pero entonces entendamos también que todo el contexto geopolítico justamente nos da la medida para entender hacia dónde tenía que ir. Es que no juzgues la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Explícame. Porque, ok, uno puede entender que vienen los grandes procesos revolucionarios, pero difícilmente vas a saber en qué acaban. Hoy en día no sabemos en qué va a acabar. No, pero sí sabemos cómo han evolucionado los colectivismos y el capitalismo pero desde por ahora, toda su historia. Pero ahora, ya con esta visión de que ya lo podemos estudiar. Pero en este momento no sabemos. Tú de alguna manera podrías o pudiste presagiar que Estados Unidos iba a invadir de esa forma a Venezuela. Sí. Yo no. Yo creí que lo iban a hacer, pero no así. ¿No? Todo el mundo creía, incluyéndome, que iba a pasar algo. Que incluso la vía era una invasión militar en términos de sí, o aérea algunos y decían, tropas, no creo, pero así como fue. Pero nos vamos a otras latitudes. ¿Tú pensabas que la OTAN se iba a tambalear de la forma en la que lo está haciendo? La amenaza de Trump estaba desde su administración anterior. Yo creo que Trump fue midiendo, ¿no? Groenlandia. Y creo que Groenlandia fue en gran medida un punto de quiebre. Sin duda, sin duda. ¿Tú te imaginabas? Porque es parte del escudo estratégico. ¿Tú imaginabas que Donald Trump de repente iba a decir, prepárense, porque si no aceptan voy a invadir? No imaginaba que lo fuera a decir. No lo ha hecho, ¿eh? No lo ha hecho, pero abrió esa ventana. Claro, pero regresando a tu punto, el asunto de que tenía que haber una lucha de clases justamente porque sí. Hay niños trabajando en las minas. Pues es que inevitablemente es la lucha de clase. Sí, sin duda. A lo que voy es a esto. La evolución del capitalismo también se dio dentro de Estados Unidos. Por supuesto. Porque el capitalismo tuvo que ceder. Ahí está la guerra de secesión, por ejemplo, ¿no? Porque el mismo capitalismo ha tenido que ceder, pero Exacto. no se ha ido. No se ha ido. No, pero el capitalismo sí ha entendido una cuestión. Ha ido cediendo. Que si todos son pobres, no puede haber rico. Y no por justicia social, sino porque el rico vive de las ventas. ¿Y a quién le vende si todos son pobres? Bueno, entendiendo también que aquí hay un concepto también de pobreza de los que no tienen nada ni para comer. ¿A esa pobreza te refieres? O al, ok, vamos a tratar de que todos tengan lo necesario para vivir. La política de bienestar. Ok, la política de bienestar es genial en tanto haya cómo sostenerla. Exacto. Entonces, bueno, la crítica es, tenemos, o al menos ese era el discurso, tenemos que eliminar las brechas y tenemos que eliminar o ir eliminando, porque yo siempre he pensado que las revoluciones traicionan a los pueblos. Sí, claro, está demostradísimo. Porque yo siento que hay una derechización de los movimientos al final, lamentablemente. Pero tenemos que ir disminuyendo la brecha
entre por qué la riqueza se concentra en tan pocas manos y por qué tenemos tantas personas muriéndose de hambre literal. Hay un estudio hecho por los organismos internacionales, particularmente los financieros, que establecieron la hipótesis de qué pasaría si se distribuyera todo el dinero del mundo, todo el dinero que hay en el planeta, en partes iguales a todos los pobladores del planeta. No se trata de repartirlos en partes iguales. No, pero ese es un experimento. El experimento dice que, dadas los algoritmos que se utilizaron y la serie de fórmulas matemáticas que se aplicaron, la concentración de la riqueza iba a volver a empezar en 3 meses y que en 3 años iba a volver a estar igual de desigual que lo es ahora. ¿Qué tiene esto que ver? ¿Qué tiene esta reflexión que ver con una realidad? Porque esa es una cuestión metafísica, una cuestión imposible. No creo que sea... Pero tiene que ver con el hecho de que no todo el mundo nació para ser rico, ni tiene por qué. Así como no todo el mundo nació para ser ingeniero o para ser campesino o para ser arquitecto o para ser podcastero como nosotros, ¿no? El punto es, ¿por qué nos interesa tanto que haya tanto rico si no todos queremos ser ricos? Por supuesto, eso no tiene nada que ver con el hecho de que sí hay gente en la miseria a la que sí hay que ayudar y la que sí hay que luchar por sacar. Es decir, que los niveles de pobreza también hay que cuestionarlos, porque generalmente los programas de ayuda social y paz en México no son justos en términos de esa justicia social que tanto predican. El ingeniero Carlos Slim, si quisiera, podría tramitar su pensión del bienestar, ¿no? Entonces, sí, hablas de ser más selectivo. Por supuesto, ¿no? porque sí. hay tipos de pobreza. Sí, claro, ¿no? por Si supuesto. echamos toda la pobreza en un mismo costal, qué fritos estamos y qué mal lo estamos haciendo. Yo creo que esa es una alternativa. La he escuchado en muy repetidas ocasiones, de que no se le debería de dar a todos, pero entonces dejaría de ser universal. Y yo creo que ese es un debate sano. Claro, o sea, ese es un debate sano. Tiene que ser universal. Es un debate sano. Uh-huh. A mí no me molesta que sea universal. A mí no me molesta. Pero yo creo que la batalla no está ahí. O sea, yo creo que la batalla es seguir cuestionando. Los programas sociales con los cuales estoy sumamente de acuerdo deben ser apenas una vía, una pequeña vía para ir devolviéndole no solamente el bienestar a las personas, sino su dignidad. Ahí hay gente que la verdad son los nadie, como decía Galeano. Entonces planteémonos metas un poco más ambiciosas, ¿no? A ver, actualmente el gran logro presumido por el gobierno es que 4 de cada 10 familias en este país reciben un beneficio social. Ya sea una pensión de adultos mayores, ya sea, etcétera. Una paguita, 4 de cada 10 familias. Pero es que esa paguita representa para muchos. Yo sé que suena, es hasta despectivo. Pues es que esos 3,000, 4,000, 5,000 pesos para una familia puede representar que coman. Exacto. ¿Por qué no entonces hacemos que el objetivo no sea presumir cuánta gente recibe el beneficio, sino cuánta gente deja de necesitarlo, ¿no? Porque entonces estamos echando de lado cosas como el mérito, porque ahora está muy satanizado hablar de la meritocracia. Yo no creo en la meritocracia. Yo sí. Yo no creo en la meritocracia. Porque yo crecí en un barrio muy bajo, yo crecí en Tepito, lo digo con orgullo, sin oportunidades, y pues con el mérito. Pero seguimos siendo clase trabajadora. ¡Claro! Seguimos siendo clase trabajadora. Pero es lo que te digo, si echamos toda la pobreza en la misma bolsa, qué malos estamos. Sí necesitamos meritocracia. Está bien. O sea, si tú le echas ganas, está bien. Échale ganas. Pero por cada uno que sale, 10 se quedaron. Claro, es competencia. Incluso en términos evolutivos es selección natural. Ajá, ese es el famoso discurso de la ley del más fuerte. Pero como Estado, vas a olvidarte de los que no le echaron las suficientes ganas. No, por eso es que ayudas únicamente a quienes realmente no tienen la oportunidad, aunque quisieran. Estoy completamente, y porque los hay.
Claro, O sea, ya los eso hay a los ¿no? que se levanten 4 de la mañana y no van a tener la posibilidad de Exacto. salir A nunca. eso sí es a los Porque que hay que ayudar. bienvenidos al sistema. No a cualquier pobre. Bienvenidos al sistema. Ese es el sistema. Ese es el sistema que criticamos, o al menos que yo critico. Ese es el sistema. Sí, yo salí pero por mí no es porque los hayas echado a un lado, les hayas echado tierra. No. Ujú. Por cada uno que sale, 10 se quedaron. Y hay unos que no tienen la más mínima posibilidad. ¿Cómo se ve la pobreza? Es algo que a veces... ¿Cómo se ve la pobreza? Me ha tocado estar en lugares de conflicto. Por ejemplo, Michoacán, que en algún momento fui a hacer un reportaje sobre el oro verde, sobre el aguacate, Ujú. ¿no? Había un chico que le quedaba a más de 2 horas de camino a la escuela. Entonces ya no estudiaba. Y su lugar de origen estaba siendo asediado por el crimen organizado. Ujú. ¿Qué le quedaba? Se quedaba a combatir. ¿Cómo le dices, échale ganas? ¿Cómo? Sí, sin duda. Hay que mejorar las por eso condiciones insisto, materiales de la no gente. podemos echar toda la pobreza en un mismo saco. Yo creo que es una primera fase. Porque también hay que evolucionar. Ah, sí, claro. Yo creo que es Más nos vale. Yo creo que es una primera fase. Es una primera fase. Vamos a ir mejorando las condiciones materiales de la gente. Porque hay gente que ni siquiera tiene para comer. Hay gente, sí, ve a la escuela, ¿no? Sí, pero si el niño no desayunó, hasta un 70% de las cosas que le pretenden enseñar no las va a aprender porque no se desayunó. Bueno, sí, estamos viajando en círculos. Todo eso lo entiendo. Sí. Esa es la gente que sí necesita ser ayudada. Los nadie. No toda la pobreza son los nadie. Sí. ¿No? Híjole, pero la gran mayoría yo creo que sí. La gran mayoría yo creo que sí. El INEGI tiene las estadísticas. Si tú no tienes la necesidad de un programa social y a ti tú dices, yo no lo voy a tramitar, pues qué bueno. Qué bueno. No te voy a juzgar si sí la tramitas ahorita o no. Si es una opción que tienes y tú la quieres tomar, adelante. Tómala. El tema es que haya esa opción. Bien, ahora el siguiente punto es instalemos esta parte. Ya nos fuimos como de otro lado, ¿no? Sí. Ya nos fuimos como Instalemos otro esta parte en la geopolítica. Ajá. ¿No? Hay una cuestión que tiene que ver ahí con la evolución tecnológica. Particularmente la mecatrónica, la robótica, la inteligencia artificial, sí, Palantir, ¿no? Aguas ahí. En donde, por cierto, hay una nueva discusión sobre justamente los programas sociales que podrían transformarse, dicen los expertos en el asunto, en el ingreso básico universal. Ujú. ¿Y en qué consiste? Pues en que si una fábrica en China de la marca Xiaomi, que allá produce automóviles además de teléfonos, es capaz de producir un automóvil cada 6 segundos en una fábrica que no tiene un solo obrero, pues estamos fritos porque la base de la pirámide ya no la necesitamos tan ancha. Ya no estamos tantos pobres que trabajen como operarios, Ok. ¿no? Entonces, si la inteligencia artificial y la mecatrónica y la robótica y todas esas tecnologías ya están sustituyendo ese trabajo pesado que hacían los operarios, pues entonces, ¿de qué van a vivir todas esas personas? Y de ahí se habla de la renta básica universal. Y un poco los programas sociales irían en ese sentido. ¿Nueva forma de imperialismo? Es el sistema. Y sí, es el sistema. Es que sigue siendo el sistema. Es por eso que criticamos tanto al sistema, porque el sistema te va llevando. Como por ejemplo los periodistas. Tú lo serás. ¿No? No, es cierto, No, yo también. pero, por ejemplo, en las oficinas de redacción, ¿no? Ahora con el chat GPT, yo creo que lo hemos visto, Sí, claro. ¿no? Pues, de repente un jefe, y a mí me tocó, Ujú. que lo dijeran. ¿Y si nada más tengo 2 redactores? Y lo hacen. ¿Eso no te parece injusto? Muy injusto. Y no solo eso. Y es un tema sistémico. Claro, y no solo eso, hay canales completos de grandes cadenas en China, por ejemplo, en donde ya no hay conductores, son hologramas. Bueno, satanizamos demasiado a China, pero bueno, Estados Unidos no se queda nada atrás. No, digo, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Sí, cualquier país, o me sea, refiero a que porque la Estados Unidos tecnología acaba existe. de firmar un acuerdo, por ejemplo, para con el Pentágono y todas la Big Ujú. Tech para empezar a nuevas herramientas de espionaje para captar enemigos a través de la inteligencia artificial. Así es. Sí, pues es como en su momento es como el Plan Cóndor 2.0. Oh, sí, claro. Por supuesto. Reloaded, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Adaptado a
Pero yo creo que esa es la lucha. A ese tipo de lucha de clases a la que me refiero. Los que se van a quedar en el camino. A lo mejor nosotros pudimos dar el saltito y estar aquí. Adaptarnos, porque la televisión ya no es lo que era antes. No, ya no. ¿No? Y ya no lo será. Ahora es el internet. Y nos pudimos adaptar, porque no todos los colegas se van a adaptar. Ujú. ¿No? Nos pudimos adaptar, pero el día de mañana puede que no nos podamos adaptar. Y nos vamos a convertir en esos nadie. Ujú. Si no es que ya lo somos para algunos. En términos de escala. En términos, ajá. Esa es la lucha a la que yo me refiero o a la que yo interpreto, porque todos podríamos tener nuestra idea romántica de lucha de clase. Esa es la lucha a la que yo me refiero. Por eso digo que es mi opinión. Esa es la lucha. Y la lucha antiimperialista es justamente la que necesita de la pobreza. Es la que fabrica la pobreza. Es la que necesita a la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué necesita a la pobreza el imperialismo? Porque necesita tener carne de cañón. Necesita a quien venderle sus drogas y tenerlos como zombies. Necesita a quien se endeude. La pobreza es fabricada, es intencional. Yo siempre he pensado que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es política. Todo. Todo, ¿no? Todo. Si a ti te queda tu trabajo a 3 horas de distancia, fue una decisión política que te quedara a 3 horas de distancia. Si tú no tienes agua en tu colonia, es una decisión política. Alguien decidió que ahí no hubiese agua. Si hay un proyecto de infraestructura que te beneficia, también fue una decisión política, por supuesto. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor, la gentrificación es una decisión política. ¿Mm? Todo lo que ocurre a nuestro alrededor, esto que estamos haciendo nosotros de hablar, Es política. es política. El poder hablar, incluso el poder hablar, es una decisión política. Ujú. Porque alguien podría el día de mañana decir, se acabó. Y de hecho, YouTube lo hace. Y entonces ahí te va una penúltima o antepenúltima provocación. El enemigo es entonces el imperialismo. Por supuesto. Y entonces, acabándose el imperialismo, se acabaron todas esas decisiones políticas y ya todos somos felices. Ojalá lleguemos al punto en el que acabemos con el imperialismo. Ojalá. Pero es que es un monstruo de 1000 cabezas. Porque el imperialismo está en todos lados. ¿Y tú crees que el imperialismo va a ceder? Va a decir, ya me acabaron, ya me voy. Ah, sí, pero ¿quién es el imperialismo? El Porque, imperialismo, a ver, el imperialismo hegemónico, por eso yo lo dije y lo sostengo. El enemigo Ujú, está en el norte. ujú. En el norte americano. Es Estados Unidos. Ok. Ese es el enemigo. Cayendo Estados Unidos, hipotéticamente, ¿se acabó el problema? Yo creo que estamos viendo, o no sé, salvo tu mejor opinión, estamos viendo al imperio en decadencia. Sí, claro, va a caer Porque pronto. hablamos mucho de Estados Unidos al exterior, Ujú. ¿no? La cuestión hegemónica, la dominación, todo esto. Pero hablar también de Estados Unidos al interior, creo que Estados Unidos vive una situación, y creo lo mencionamos hace un momento, no sé si ya estábamos grabando o no, que es, estaban Donald Trump, quizás sea el presidente menos popular de su historia, o en la historia moderna de los Estados Unidos. No sabemos si va a llegar a noviembre. No sabemos cómo va a llegar a noviembre. Lo dijeron de Bush y lo dijeron de Carter y lo dijeron de Clinton. Pero ¿no lo ves ahora más materializado? No lo sé. Siempre lo hemos visto materializado. Pero el punto es, a ver. Espérame. Vemos, por ejemplo, la deuda histórica que tienen los Estados Unidos. Hablamos de la deuda, hablamos de muchas deudas. Todos los países están endeudados. Sí, Aquí es como pero manejan entiendo su tu deuda. punto. Si Estados Unidos tuviera que pagar toda su deuda, tendría que entregar todo el país y quedaría a deber. Ouch. O sea, sí entiendo tu punto. Y la población estadounidense, hoy más que nunca, ¿cuándo piensa tener una casa? ¿Tú crees que un estadounidense? Porque también es, por ejemplo, en México, en la frontera México-Estados Unidos, existe el turismo médico. Sí, claro. ¿No? La gente viene para acá, incluso hasta para checarse con el dentista. Sí, Porque es allá más barato. Se vuelve, Prohibitivo. es impagable, Ujú, porque todo está privatizado. Y además no deja de subir. ujú. Ahí es donde yo creo
que el Estado es donde debe de intervenir. Pero el Estado está doblegado a la plutocracia. Ujú. Ahí, pues yo no sé cómo vayan a acabar. Yo no sé si va a haber un hartazgo social. Que tú dices, siempre se ha dicho. Sí, quizás siempre se ha dicho. No sé si hoy sea diferente. No sé si hoy sea diferente a como era hace 10, 15 años. Mira, hay algo, No lo hay sé, algo no que lo sé. de repente es un poco frustrante. Ya estamos entrando en el terreno de especulación. Es que no lo sé. No, vayamos a hechos concretos. Hay algo muy frustrante. La migración sigue siendo hacia allá. Los pobres que logran salirse de sus países en conflicto siguen yéndose hacia allá. ¿Qué significa eso? Pues que básicamente, por muy mal que estén allá, están mejor que en muchos lados. ¿Tú crees? Bueno, ¿tú crees todavía que el sueño americano existe? No, yo solamente digo que Porque, quienes se van de por sus países supuesto, todavía van pero para allá. pero hay que entender una cosa. La migración forzada también es provocada. Por supuesto que también es provocada. Las grandes empresas que llegan. Ejemplo perfecto. Argentina. Argentina hoy ya entregó su agua a los israelíes. Ujú. Argentina prácticamente ya está subastando la Patagonia. La incendió completamente y ahora ya llegaron los especuladores sionistas y va a ser colonia y están expulsando a toda la gente. Eso es una decisión política. Sí, claro. ¿A dónde se va a ir esa gente? Va a cruzar fronteras, si es que algunos se quedan, como está ahorita Argentina. ¿No? Se van, no me quiero burlar, no lo voy a hacer, pero se tienen que ir si no permanecen en su país, van a tener que emigrar. Y ahora de repente tienes a Cast diciéndoles aquí no van a entrar migrantes o extranjeros porque los vamos a expulsar, ¿no? También vemos una expansión del fascismo horrible. Pero eso Del es provocado. fascismo. Claro. Por ejemplo. Es horrible. Es horrible lo que está haciendo Chile o lo que está planteando Chile. Noboa está bombardeando la frontera con Colombia. ¿En qué cabeza cabe? Y no estás y eso expulsa. La guerra misma es un instrumento para empezar a despoblar. Por eso menciono la guerra, falsa guerra contra una guerra de exterminio, porque es una guerra contra la gente. Y así fue. Y así fue. Es impresionante cómo a partir de la guerra, de estas guerras contra bueno, en Colombia que se declara, si no me recuerdo fue Nixon, declara la guerra con Sí. la primera gran guerra contra el narco, provocó el mayor éxodo agricultor en la historia de Colombia. Ujú. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Ganaron la guerra? ¿Se disminuyó pasó nada? Ahora creo que hay una sofisticación. Ahora creo que hay una nueva fase, o al menos en México, estamos en una nueva fase de esta guerra. Yo creo que Estados Unidos mantiene a México en un estado de guerra. ¿Y el objetivo qué es? ¿Cambiar de régimen político? No, eso se me hace una... ¿Cuál es el Porque objetivo? ese es el mismo pretexto que decían de Irán, ese es el mismo pretexto que decían de Venezuela. Exacto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es los recursos de México. Y no nada más es recursos minerales. Es el recurso territorial. Estados Unidos necesita un partido. Estados Unidos necesita a un país satélite con el cual pueda operar para dominar toda la región. Bueno, ya tiene Venezuela. Ya tiene Venezuela, bueno, ya tiene varios países, pero México es aquí, y tú al principio de esta charla lo dices, ¿qué tan importante es México? Muchísimo. Es mucho, muy importante. Tenemos que lidiar con Estados Unidos, ceder en algunas... Pues sí, ¿no? Pues tampoco puedes entrar en guerra con ellos. Y ellos lo entienden también. Ellos saben que no pueden entrar en guerra con México. Somos su mayor aliado comercial. Estamos en frontera. Y abrir un frente aquí, con todos los frentes que tienes abiertos, no te da. Por muy
poderosísimo que sea. Yo creo que esa ha sido la gran torpeza también de los Estados Unidos. Y lo vuelvo a repetir. El tratar de mantener tantos frentes abiertos. Es por ello la importancia de México, y quizás en una primera fase es la balcanización del territorio mexicano, principalmente del norte. Que ya ha habido intentos. ¿Balcanización te refieres tal vez a estados que busquen escindirse? Dividir al país. Dividir al país. Esto ya lo han probado. En Yugoslavia ocurrió. Sí, sí. De ahí el nombre de balcanización. Es dividir al país. Empezar a dividirlo. Ahí tenemos al gobernador de Nuevo León. Pero si de eso se ha encargado la 4T, ¿para qué lo dividen ellos? No. No, yo creo que sí, hay como todo país. Digo, te estoy molestando, pero un poco tiene de cierto, ¿no? No. O bastante, diría yo. No, yo creo que la 4T se está enfrentando a los problemas normales que cualquier país tan grande se enfrentaría, tan cerca de los Estados Unidos, en un contexto que vienes de pandemia, en un contexto que vienes de conflictos. Híjole, ahí nos vamos sumándole, ¿no? Es un contexto muy complejo. Pero yo creo que Estados Unidos desde hace mucho tiempo ha intentado la división del país. No puede invadir Estados Unidos como invade Irán. Vuelvo otra vez a decirlo. Para eso tienes para dividir en territorios. Su versión mexicana de mercenarios. Claro. Por supuesto, por eso siempre digo que es el imperio, porque el principal del mundo es Estados Unidos. ¿A poco creemos que se encuentra escondido en una cabaña allá en la sierra de Sinaloa, escondido, esperando? El verdadero está acostado en una hamaca en Florida. Está especulando inmobiliariamente. Está cotizando en la bolsa. Fíjate que durante el gobierno de Barack Obama hubo una situación muy interesante. Se planteó algo que tú mencionaste hace un momento, de revisar las cuentas de banco y a cualquier sospecha suspenderla. Esto ya se había hecho. Bueno, en México empezó a hacerse a partir de que la Corte le dio permiso a la UIF. Lo hizo Barack Obama en los bancos. Si Estados Unidos le importara combatir por los bancos, empiezan a revisar por una cuestión de lavado de dinero, sospecha de lavado de dinero. Automáticamente los bancos se ampararon, principalmente HSBC. Que no es estadounidense, por cierto, pero que tiene muchas irregularidades. Claro. Y que buena parte de sus operaciones las genera. Entonces, justo ahí. Si a Estados Unidos realmente le interesara combatir al... Venga, empecemos por los bancos. Pues acá, si encierras a Rocha, un operador, ¿no? El señor. ¿Qué va a pasar? Nada. Encierras a uno de los chapitos. Pues trabajan con ellos. La operación del Mario Zambada fue a través de agencias de los Estados Unidos en contacto con los chapitos. ¿Cómo? A ver, aquí es donde también nos damos cuenta de que estos cuates se hablan por WhatsApp. Estos cuates tienen relación, se conocen perfectamente. O sea, así como conocía a Estados Unidos las operaciones que se hacían en prácticamente toda Latinoamérica con estos grupos paramilitares. Y grupos terroristas en Medio Oriente. Pues claro, necesitas desestabilizar. Necesitas la ingobernabilidad. Y además, a través de los medios, necesitas crear la psicosis. Recordemos en 2011, el verdadero pacto criminal que hubo fue en los medios con el crimen organizado, fue en 2011. Con el pacto de silencio. Ese fue el pacto. Ese fue. Y pareciera que a muchos en los medios de comunicación ya se les olvidó. Afortunadamente no estamos en un espacio, en medios así. Estamos independientes. No estamos en un medio que haya pactado eso. Pero eso ocurrió. Sí, no estamos en uno que haya pactado. Pero los más grandes, los más hegemónicos,
lo hicieron. ¿Tú crees que eso fue gratis? Tú conoces de tele. Una decisión de esa magnitud. No hables o si habla. Hay un Es intercambio popular. Ujú. de dinero, presupuesto. ¿De qué fue? Y esas negociaciones las hacen los oligarcas, los dueños. Y es aquí donde vuelvo otra vez a esta lucha de la que hablaba, de los de abajo contra los de arriba, porque es la lucha en contra de los que tienen dominado los sistemas de producción. Inevitablemente vamos hacia allá, ¿no crees? A ver, ¿Hacia dónde? ¿Cómo? hacia que siga habiendo cada vez más élites, cada vez más pequeñas que dominen el planeta. Y si Sí, no, sí, es ahí una está batalla eterna. Y si no, pues ahí está el tecnofeudalismo, que es el siguiente paso, ¿no? Sí, mucho. He escuchado mucho ese concepto que es la continuación de lo que vemos. En realidad, este sistema de dominio, de exterminio, de extracción de recursos, de dominación, no ha terminado. Incluso, por ejemplo, si nos vamos un poquito hacia la historia, hacia muy atrás, las grandes coronas europeas, la española, la belga, empezaron a convertirse en lo que hoy son, acumular su riqueza que hoy tienen a raíz del saqueo del oro y la plata del sur global. Si tú ves, hay unas gráficas muy interesantes que ven, sale cómo empieza a crecer su riqueza, esa raíz, fíjate, de la piratería. Que cualquiera diría es un crimen. Sí, pero hay crímenes permitidos. Ah, sí, claro, los corsarios ingleses lo hacían con licencia del rey, ¿no? Exactamente. Entonces sigue siendo el saqueo. Sí, claro. El saqueo. San Luis Potosí, ¿sabes por qué le llaman San Luis Potosí? Por la riqueza que tiene, pero en Sudamérica hay una mina que se llama el Potosí, donde extrajeron cantidad abismal. Fue principalmente oro y plata, ¿no? Pero entonces es ahí donde menciono que es una guerra infinita, ¿no? Ojalá, pues no nos va a tocar ver un cambio. Ok, solamente como para tratar de ponerle un corolario a esto. Sí. ¿Cómo entiendes tú el mecanismo? A ver, Ajá. Todos los países poderosos política y económicamente hablando, están en lugares inhóspitos. Bueno, Estados Unidos no, pero gran parte de su territorio es bastante inhóspito. Si tú revisas su geografía, particularmente la parte oeste, excepto California, pues no tiene mucho. Necesitan recursos. Los países árabes, pues tienen petróleo que ya se les está acabando y son súper ricos. Singapur era un pantano y ahora es un gran centro financiero. Los grandes poderes económicos de ese planeta están en lugares que dirías, ¿en serio? Aquí, como ¿por qué te hiciste poderoso? La pregunta es, ¿por qué entonces el poder se genera ahí y no en los lugares en donde hay riqueza natural como México? ¿Y cómo es que logran someterlos? Yo creo que, y aquí hay muchas lecturas muy interesantes, porque creo que se perdió el colectivismo, el trabajo colectivo. Nuestras culturas madres eran colectivas. Tenían una conexión muy grande con la naturaleza. Las culturas, por ejemplo, norteamericanas, tenían el perfecto equilibrio de poblacional y con la naturaleza. Sabían si cazaban cierto tipo de animales, sabían cuánto. Había un respeto, una cuestión divina, no lo sé. Cuando llegan los Carapálida, cambió completamente. Y de hecho, este libro lo describe muy bien porque decían que no entendíamos cómo ellos no solamente era acabarlo todo, querían más. Querían más. Y nosotros era el choque de mundos, choque de dos mundos, dos cosmovisiones completamente distintas. Sí, ok. Yo Lo que creo me que choquea es por qué entonces quienes tienen los recursos naturales eran tan ingenuos. No creo que hayan sido tan ingenuos, porque también es una visión un poco reduccionista.
Eso de decir, Ese es mi punto. Ese- eso A de- ver, ese eso es de justamente decir- mi punto, porque entonces eso de decir que esto de vinieron las élites se cae. y nos impresionaron con espejitos, por favor. Ese es exactamente mi ¿No? punto. Entonces, ¿por qué la dominación viene de esos lugares? ¿Por qué la dominación? Yo creo que ese es en gran medida un gran misterio. Bueno, no. Y no es gran misterio. Yo creo que actualmente, pues es como si tú dijeras, ¿por qué los palestinos no se defienden? ¿No? Ujú. Ojalá tuviese la respuesta de por qué pasó lo que pasó. Pero vuelvo a lo mismo, no juzgues la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Y yo creo que y quizás ese sea el mensaje. Tenemos... Es que la constante es demasiado amplia. A ver, está bien. llegan unos tipos que, como dices, intentaron vendernos espejitos y eso es muy reduccionista, Sí, lo cual no es es cierto, absolutamente lo cual- cierto. No, no es Pero cierto. aquí había cualquier cantidad de recursos Claro. naturales. Lo mismo le pasó justamente, como tú bien comentas, a los apaches y pueblos originarios que ocupaban lo que ahora es Estados Unidos, por lo menos en la parte este, ¿no? Pero en serio, de verdad, tenía que ser una constante en el mundo, que los lugares donde vivieran con mayores recursos naturales fueran los más indefensos. No te la compro tan fácil, ¿eh? Pues ojalá, bueno, la historia ya está. Ujú, No podemos tampoco negar la violencia ujú. con la que se ejerció ese dominio. Pero ¿cómo? Si venían de Pero sí. lugares que no tenían nada y llegaban a lugares ricos, ¿cómo iban a hacer un dominio? No, Ese lo es mi hicieron. punto. Lo hicieron. Exacto. Lo ¿Cómo? hicieron. Lo hicieron. Pero ahora yo te preguntaría, sabemos que tenemos un país rico. Lo sabemos ya. ¿Cómo quitarnos el dominio de los Estados Unidos? Habrá quien no quiera, ¿eh? Habrá quien no quiera, porque yo he escuchado ahí por ahí muchos que ven a Estados Unidos como la panacea. Que ven a Estados Unidos como si, oh, sí. Es que ni siquiera sabemos entender qué es riqueza. Es que, Te explico. Un gran ejemplo, enorme ejemplo, el Tren Maya. ok, Súper ejemplo. Ahí te va. Empiezan a construir el Tren Maya, pues porque al señor López Obrador se le ocurre. Pero el Tren Maya destapa una gran discusión. Unos dicen, están fastidiando las riquezas naturales del sureste Sí. mexicano porque desmontaron millones y millones y Un millones de ecocidio. árboles y fastidiaron los cenotes Sí. e hicieron y deshicieron. Señores, ¿qué quieren? ¿Progreso o naturaleza? Ambos son riqueza. ok. ¿No? Aquí hay algo muy interesante. Ese es el gran problema. Aquí- Primero necesitamos definir qué es riqueza Ajá. y qué es la clase de riqueza que queremos. Por eso digo que la 4T no ha dejado de ser neoliberal. Ah, no. Tú hablas de progreso. Yo creo que habrá que definir qué es progreso, ¿no? Yo tuve Porque la... si la riqueza es que la selva sea virgen, entonces no hay riqueza real en términos monetarios. En términos... Si Por para eso ti la necesitamos riqueza- definir qué es riqueza. Exactamente. Pero, por ejemplo, en términos de progreso, porque hay por ahí una tesis muy interesante que se llama la alcantarilla del progreso. Sí. Tuve la oportunidad de recorrer todo el río Atoyac, Mm, desde Tlaxcala hasta Puebla. sí, que es un río fantástico. En algunas partes, ¿no? De hecho, cuando fui y lo recorrí, me puse una enfermada porque me metí. Ujú. Y ahí está, pues prácticamente es uno de los catalogados como infiernos ambientales de México, Pues claro. ¿no? Por toda la cuestión de la industria. Que todas las industrias, los parques industriales, se instalan donde hay cuerpos de agua. Sí. ¿No? Ahí hacen sus descargas. Allá hacen sus descargas. Totalmente impune. Si la 4T fuera verdaderamente Ambientalista. ambientalista, bueno, menos neoliberal, ahí te cuento cómo les iría a esas empresas. Pero esa no es la discusión. Y platicaba con la gente. La gente pues, ya grande, que vive muy cerca, menos de 2 kilómetros del río, me decía, cuando vinieron, porque la primera planta que se instaló fue una de Pemex. Ujú. Y después llegó la Volkswagen. Decía, es que nos dijeron que va a venir el progreso. Ya no van a andar en huaraches. Ya van a tener zapatos. Ya no van a caminar entre la tierra. Ya se va a pavimentar. A todos nos emocionó. Pero ¿qué vemos ahora? Es uno de los lugares con mayor índice de... Ujú. No solamente del país, sino del mundo.
Lo mismo ocurrió en Jalisco, en el río del Salto, Jalisco, donde tú vas y es una pestilencia. Yo no sé cómo la gente puede vivir allí, ¿no? Es un infierno ambiental. Son las famosas zonas de sacrificio. Sí, claro. ¿No? Y hay muchas. Está el Y Valle hay de Chalco. muchas, del río muchas. Sonora, que Ujú. si la 4T realmente fuera tan autoritaria como dicen, ya le hubiera quitado la concesión a Grupo México, una empresa criminal. Criminal por lo que hizo. Entonces, no somos... No es la discusión de izquierda-derecha. La discusión de izquierda-derecha es muy... es de mucha parafernalia. Bueno, yo no planteé esta ¿No? parte de la discusión como izquierda-derecha. La planteé Pero sobre es- qué es progreso o qué es riqueza. Sí, pero Porque, a ver, de entonces- repente eso de que llegaron los invasores que venían de lugares que no tenían tanta riqueza a avasallar a los que sí tienen riqueza, se me hace un poco simplista. Justamente por eso. Yo creo que yo creo que no es tan simplista si lo empiezas a analizar desde muchas formas. O sea, yo creo que eso nos llevaría a un capítulo completo para Sí. analizar cómo fue el proceso, porque tampoco fue un proceso inmediato. Cómo se fue dando este proceso desde las relaciones que hubieron, cuál era el concepto de ellos y cuál era el concepto de los que estaban acá. Ujú. O sea, es una cuestión hasta antropológica muy interesante. Sí, claro. Yo creo que no nada más es, dominaron, pues porque eran bien tontos. No, yo creo que hay una discusión un poquito más compleja en cuanto a todo ese proceso y en lo que derivó después, Ujú. ¿no? Incluso hasta en la actualidad, porque acaban de venir los hispanistas a decir que muchas gracias a Hernán Cortés, ¿no? El padre de México. Lo es. ¿Les No, guste o no? no es el padre de México. México ya existía. México no existía México cuando ya llegó. existía. No existía, México ya señor. existía. No se llamaba México. Ya existía. Pues pero había un sistema. Es más, no existía España, compadre. Bueno, que en realidad estábamos mucho mejor que de aquel lado. ¿En serio? Sí, por Ok. supuesto. Pero al final yo creo que la discusión es mucho más compleja. Porque la historia humana es así. O sea, hablábamos de las revoluciones, hacemos todo este bagaje desde hace muchos años. Los procesos de revolución, los procesos de lucha, los procesos de subordinación, los procesos de muchas cosas son cada vez más complejos. Pero volvemos a lo mismo, o al menos yo vuelvo a lo mismo. Es un tema sistémico. Al que vivimos ahora es un tema sistémico. Que nos inclinemos más un poquito hacia ciertos comportamientos o hacia ciertas formas de pensar o hasta ciertas acciones, dependiendo del gobierno, también es una constante en cuanto a estudio, ¿no? No pensamos nosotros igual, nuestra cosmovisión no es la misma a la que es en otro lugar del mundo, ¿no? Ujú. Creo que tenemos que ir analizando particularmente cada caso. Sin duda alguna. Ujú. Pues, Oscar, nos podríamos pasar aquí No, toda hombre, la ya. tarde, noche, madrugada, platicando porque esta plática está fantástica. Pero déjame hacer un poco de paréntesis para Sí, sí, darte sí. las gracias porque tú eres el padrino de este Hombre, qué podcast. honor. El mandato del NOS. ¿Y por qué se llama el mandato del NOS? Porque es el mandato de nosotros, los ciudadanos. Ok. Nos, porque podemos decir no, o porque podemos decir que sí, o eso debería pasar. Y no deberían ser los políticos quienes nos impongan sus ideologías de izquierda o de derecha. Deberíamos ser los ciudadanos quienes recibamos cuentas de lo que hacen los políticos y traerlos a raya. De eso se trata este podcast. Perfecto. Así es de que eres el perfecto padrino de este proyecto porque si alguien entiende la geopolítica y entonces ver la política desde un punto de vista de Zoom, entonces eso nos ayuda mucho a entender cómo como ciudadanos tenemos buena parte de la responsabilidad y, por qué no decirlo, de la culpa de nuestra propia situación. Porque seguir un político es fácil, más bien hay que tener pensamiento crítico y si algo sucedió durante toda esta plática es justamente eso. Así que te lo agradezco mucho, Oscar. No, hombre, un honor. Le deseo todo el éxito a tu espacio. Seguramente lo tendrá. Y pues gracias por tus inmerecidas palabras. Yo solamente también soy un tipo detrás del micrófono. Y pues tratando de hacer, y me puedo despedir con el eslogan de mi canal, que es los grandes cambios empiezan hablando. Sin duda. Entonces, pues ahí también síganme en Oscar Morales Podcast.
tanto en Instagram como en TikTok, en YouTube, Oscar Morales Podcast, y pues ahí nos vemos. Pues ahí nos vemos y pues fue la primera, pero que sea sea la primera de varias, Con mucho ¿no? gusto, aquí cuando me llamen, aquí estaremos. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias por esta conversación. ¿Qué tal? Hay mucho que explorar y entender antes de subirnos a un signo político. Veamos al mundo y a quienes lo gobiernan con nuestros ojos más críticos. Cada gobernante, cada funcionario, cada burócrata, aunque sea de nuestra simpatía, debe rendirnos cuentas y nosotros debemos exigírselas siempre. Incluyan sus ideas y puntos de vista aquí mismo en los comentarios del Mandato del Nos y en las redes sociales con @elfactorsam en X e Instagram. Yo soy Samuel Prieto. Veámonos en cualquier momento. No olviden suscribirse a este canal en Spotify y en YouTube para que construyamos juntos el mandato ciudadano, el Mandato del Nos.